Hola, ¿cómo están? Quiero contarles de qué va mi columna de este domingo en el Universal. Espero que hayan tenido un buen inicio de semana. Mi columna se titula Cinismo y simulación preelectoral. Comienzo por decir que el cinismo y la simulación se han apoderado de los actores políticos que han iniciado de forma muy anticipada el proceso electoral del próximo año. Un proceso electoral que para todos los efectos prácticos, legales, etcétera, etcétera, debe empezar en noviembre. Y hoy pues están actuando peligrosamente por fuera de las reglas electorales que pues ha costado mucho construir y que tienen una razón de ser. Morena pues ha recurrido a una maroma de triple dificultad, que es la de argumentar que están eligiendo a un coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, pero todos sabemos que lo que están haciendo es elegir a su candidato a la presidencia de la República. Creo que debemos ser honestos y reconocer las cosas tal cual son. Decidieron adelantar el calendario electoral significativamente, un proceso que no estaba regulado, bueno, ni en sus propios estatutos, que no está en la Ley General de Instituciones Electorales, que no está, obviamente, tampoco en la propia Constitución. Y bueno, la oposición, por su parte, que habían criticado que el presidente se adelantara y que no cumpliera con la legislación electoral y todo esto, pues han terminado por incumplir la ley también. Se han anticipado a los tiempos electorales de la misma forma, aunque escudándose en la figura legal de una coalición política o frente, como le llaman ellos, es un frente, pero que de todas maneras no se puede conformar con propósitos electorales. Se puede formar un frente, por ejemplo, para actuar en el Congreso o alguna cosa así, como un frente político, pero no, digamos, de manera electoral, no ahorita. Y es lo que han hecho. Entonces, también están fuera de la legalidad, aunque no quieran reconocerlo y aunque piensen quizás alguno de ellos que lo que están haciendo pues, es un poquito menos grave o un poquito menos peor que Morena. Tal vez lo sea, pero el caso es que también se están adelantando y también están incumpliendo la legislación electoral. Entonces, ya son todos los actores políticos que están al margen de la ley electoral. Y al mismo tiempo, la autoridad electoral, que se conforma por el INE, el Consejo General del INE y el INE como institución, por un lado, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues también están fuera de la legalidad porque han terminado, digamos, por aceptar esta serie de maromas y convalidar, digamos, este simple juego de palabras de decir que no es campaña, que no es precampaña, lo que sí es precampaña, y que no están eligiendo candidatos cuando sí están eligiendo candidatos, pues, y lo aceptan o lo convalidan con el argumento de que se trata de procesos autoorganizativos de los partidos políticos. Primero fue la Comisión de Quejas del INE, que así lo determinó, y luego fue recientemente, esta semana que pasó, el propio Tribunal Electoral, por voto de 4 de 7 de sus integrantes, con el voto en contra nada más que de Yanino Tálora, del presidente del tribunal, que es Reyes Rodríguez, y de otro magistrado que no sé si es Felipe Fuentes, creo. No estoy seguro del tercero. Pero el caso es que las dos instancias de autoridad electoral máxima del país están convalidando, digamos, esta simulación, porque es una simulación. Hemos pasado, creo yo, de tener un INE hiperprotagónico y con una agenda política propia, como fue el que encabezaron Lorenzo Córdoba con su aliado principal, Ciro Murayama, en el Consejo General del INE. Hemos pasado de eso a tener un Consejo General del INE ausente, de muy bajo perfil, omiso y al que le tiembla el pulso para hacer cumplir la ley. Tanto el INE como ahora el Tribunal Electoral, pues han terminado por convalidar un tramposo juego de palabras
que obviamente está violando la esencia de lo que se estableció en la Constitución, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, etcétera. Pero el asunto es mucho más grave que un simple tema, digamos, de tiempos, ¿no? Digamos, al final dices, bueno, pues están adelantando de un lado y también del otro, entonces no hay tos, no hay bronca, porque pues al fin que sí, se podría decir, pues el INE y el tribunal están actuando parejo, están convalidando tanto de un lado como del otro, tanto permitiendo que lo haga la oposición como el oficialismo. Entonces uno podría decir, bueno, pues ahora sí que están siendo de alguna forma imparciales, pero no, es mucho más serio que eso. Es mucho más grave que la simple anticipación de tiempos electorales. El tema de fondo, y creo que eso es lo que tenemos que discutir, es que al no llamar las cosas por su nombre, al no considerar que lo que están haciendo los partidos son actos de campaña o de pre-campaña, digamos, de alguna manera, pre-campaña, campaña, como le queramos llamar, todo queda fuera de la legalidad y no se puede fiscalizar algo muy importante, que es el dinero, el uso del dinero. En ese terreno está lo más grave, que la autoridad electoral no va a poder fiscalizar los gastos de campaña, las donaciones, todas estas cosas que son muy importantes, porque se les va a escapar entonces uno de los elementos más importantes que toda democracia que se precie tiene que mantener a raya, y es el poder del dinero, porque cuando gana el poder del dinero, quien pierde, quien perdemos somos los ciudadanos. Así pues, lo que estamos viendo es que el gasto opaco, digamos, e ilimitado de recursos que estamos viendo ya, pues va a tener muy graves consecuencias, en la medida en que los potentados pues son los que van a seguir perpetuando un modus operandi donde se aseguran que les den contratos, adjudicaciones directas, concesiones e incluso, ¿por qué no?, favores en el ámbito judicial, como yo lo cuento en este libro, Traición en Palacio, que trato de describir justamente este tipo de favores en el ámbito judicial. Todas estas cosas yo creo que son muy mala noticia para una democracia, la verdad. Dentro del esquema, digamos, anticipado de campañas que hoy estamos viendo, además, los grandes consorcios televisivos, claro, pues están felices, están de plácemes, porque están recuperando así parte, digamos, del poder que perdieron con la reforma, aquella reforma, recordarán ustedes, que prohibió la contratación de propaganda electoral en radio y televisión, y que hoy pues empieza a quedar un poco atrás, porque pues empiezan a recibir muchísimo dinero, ya sea en especie, como sea, pero digamos de privados, de quien sea, y no es extraño que entonces pues el candidato o candidata que más recauda y que más dinero le mete a una campaña, pues también es el que tiene la mejor cobertura noticiosa y el que tiene más espacios en los medios. Ahorita, si ustedes se fijan, hay una enorme iniquidad en cómo los medios, los grandes medios, las grandes cadenas televisivas están tratando a unos candidatos por sobre otros. No todos tienen el mismo espacio ni el mismo tratamiento informativo. Y eso era algo que parecía ya superado de alguna forma. Y porque había una fiscalización también de tiempos electorales, de tiempos, perdón, que recibían en los medios los distintos candidatos o precandidatos, lo que se quieran. Entonces, yo creo que esto sí es grave. En este libro, de nuevo, Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T, una de las cosas que yo describo, por ejemplo, es cómo Julio Scherer Ibarra, uno de los recaudadores de fondos de campaña para Morena en la campaña de 2012, le pedía donaciones a un empresario, Julio Villarreal, de dueño de Villacero, y esto lo supimos por un audio que se dio a conocer en la opinión pública, que cualquiera de ustedes puede buscar si googlea Julio Villarreal, Julio Scherer audio, y escuchen ahí cómo Julio Scherer le pide al empresario donaciones, ya le había pedido y le está pidiendo más para la campaña
en ese momento del PRD, se le estaba pidiendo para Zambrano, y a ese mismo empresario es al que años después, y además le dice, todos te van a cumplir, le dice a Julio Villarreal, amigo de él además. Y sí, pues sí le cumplió porque años más tarde, o sí intentó cumplirle, porque años más tarde, y esto lo sabemos por la denuncia de Juan Collado, trató de venderle Caja Libertad a un precio ínfimo, digamos, favorecerlo con la venta de Caja Libertad, la SOFOM de Juan Collado, y también beneficiarlo casualmente con la compra de una parte importante de Altos Hornos de México, a quien Alonso Ancira le vendería parte de la compañía. Entonces, operando, digamos, a favor de un recaudador de fondos de campaña. Clarísimo, ahí está. En esta misma investigación, yo cuento cómo el empresario chihuahuense Miguel González Lardizábal cuenta, digamos, él fue uno de los donantes de la campaña presidencial de Morena en 2018, y él hace una prístina descripción de la forma en que opera este esquema de donaciones de campaña, que hay que decirlo, reproducen todos los partidos políticos. Es muy difícil, ahora sí que para un partido no incurrir en este tipo de esquemas, cuando los demás también lo están haciendo y las campañas son carísimas, porque te coloca en una desventaja. Y bueno, pues él lo que describe Miguel González Lardizábal es cómo los donantes, me decía, ellos aspiran a obtener contratos en general o beneficios que a veces tienden a ser hasta 10 veces superiores al monto de su inversión, inversión entre comillas, ¿no? Refiriéndome a la donación que hicieron. Miguel González Lardizábal dice también, por ejemplo, cómo él le donó, ya había donado una cantidad importante y Julio Scherer Ibarra le pidió que donara 10 o 14 millones de pesos más para la campaña, los cuales nunca reportó. Y la gente de la campaña de 2018, de la campaña de López Obrador, nunca se enteraron de esa donación. Y esto es el problema, pues resultó ser que cuando él se puso a indagar, se enteró de que esos recursos no habían entrado a la campaña, porque esta es otra de las cosas que pasan. Los recaudadores, como no hay transparencia, como no se declaran los recursos, como no se da un recibo ni nada, porque todo está fuera de la ley, los donantes, las donaciones, perdón, que hacen estos donantes, pues el que recauda se puede quedar con una parte o con todo, porque al final no hay forma de rastrear esos recursos, no se reportan, y esa es la anécdota que cuenta Miguel González Lardizábal. Ahí lo pueden checar ustedes, está en la página 72 más o menos de mi libro. Entonces, mi conclusión. Ante una legislación fantasiosa, donde los topes para donaciones privadas son sumamente bajos y nadie los respetan, donde todo es simulación, pues mientras este tipo de inversionistas de campaña sigan operando de esa manera, pues van a generar una enorme distorsión democrática. Y yo creo que transparentar y limitar esto de forma realista es clave para evitar, digamos, pues un retroceso democrático y que la cuarta transformación no se convierta en la cuarta deformación. Yo sé que suena fuerte, pero el poder del dinero es muy grande y hay que limitarlo. Y entonces por eso digo que este tema de adelantarse a los tiempos electorales es mucho más que una simple alteración del calendario, que uno podría pensar, bueno, no es algo tan grave. No, implica muchas más cosas, porque implica que todo ahorita está fuera de la ley, y bueno, pues cuando todo está fuera de la ley, quienes ganan son los que más dinero tienen, que son los que al final compran favores y los que al final pues terminan siendo dueños de nuestra democracia. ¿Queremos eso? Yo creo que no, ¿verdad? Por eso mi comentario, hasta aquí se los dejo. Les agradezco que me escuchen, como siempre. Síganme, por favor, en el canal de Hernán, en mi página en YouTube. Me pueden seguir también en mi página de Facebook, en mi fanpage, donde permanentemente estamos subiendo cosas. En mi página web, www.hernangomez.com.mx. Los domingos en el Universal, escribo ahí mi columna. Estoy también lunes, martes y jueves en Radio Centro, la octava Radio Centro. Lunes estoy en el horario de la noche con Carlos Castellanos de 7 a 8. Martes estoy en el horario de 2 a 3 de la tarde y jueves también en el de 7 a 8.
Por otro lado, miércoles me pueden seguir en MBS. Tenemos una mesa de debate con Juan Ignacio Zavala, una mesa que es de 8 a 9 de la mañana, más o menos. Empieza poquito pasadas las 8, a veces 8:10, 8:20. Y los jueves, por el canal del Congreso, pueden ver La Visita Incómoda, que es un formato de más bien de estilo reportajes de calle y ese tipo de cosas. Gracias, como siempre, por seguirme. Estoy también en TikTok ahora, cada vez más activo. En Instagram también me pueden seguir. Ahí les ponemos nuestros, donde nos pueden ubicar en estas redes sociales. Y obviamente en Twitter, @Hernán Gómez de Bueno, donde estoy todos los días batallando y recibiendo sus comentarios de odio o de amor. Si son de amor, pues mejor, porque el odio no es bueno. Gracias, saludos.